Tenemos a nuestro invitado, él es Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas y es experto en el narcotráfico. Le damos la bienvenida, también es profesor de la EAFIT. Bienvenido, Gustavo, a estas pantallas. ¿Cómo estás? Muy buenos días acá en Colombia todavía. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Gustavo, ¿por qué se suspendió el juicio allí en el Tribunal número 2 de Morón, en Argentina, en contra de Sebastián Marroquín y María Isabel Santos? Por detalles técnicos en el juicio, ciertas declaraciones no fueron facilitados a la defensa, entonces por esos motivos se suspendió el juicio y se va a sortear un nuevo jurado. Pero en realidad esto tiene mucho más de mediático que una causa grande, es decir, al día de hoy es muy improbable que los familiares de Pablo Escobar estén involucrados en grandes procesos de lavado. Pero igual está la historia de Pablo Escobar y eso para la propia administración de justicia es muy mediático llevar un juicio como el de este caso. Y además está vinculado a alguien desde Estados Unidos, Piedrahíta, que fue un gran narcotraficante y que al parecer está colaborando ahora. Sí, tenemos problemas de comunicación, ahí retomamos el audio que se había perdido. Adelante. Nos decías, Gustavo. No. Sí, no, les contaba que el tema es un asunto más mediático en el que en realidad es poco probable que la familia... Otra vez tenemos fallas en la comunicación. ¿Está teniendo fallas? Sí, se está cortando un poco, pero adelante, ahí te recuperamos de nuevo. No, es decir, el tema es que hay un narcotraficante muy importante que está en Estados Unidos, al parecer está colaborando con la justicia y sus testimonios son muy importantes en el caso de la familia de Escobar, pero como les decía, es poco probable que la familia de Escobar esté vinculado en grandes operaciones de lavado. De hecho, luego que Escobar es dado de baja por la policía colombiana, lo que se sabe es que los demás narcotraficantes, los enemigos de Escobar, le quitaron todas las propiedades y exigieron una compensación bastante alta a la familia de Escobar. Entonces no quedaron con mucho dinero y además con toda la atención mediática es muy difícil para la familia de Escobar dedicarse a este tipo de operaciones. Entonces, hay mucho más grandes lavadores, operaciones mucho más grandes, pero desde el punto de vista mediático, para la justicia, procesar a la familia de Escobar le da mucho más puntos. Entonces creo que lo que hay detrás de eso, de alguna manera, está entre lo mediático y está también entre la retaliación desde Estados Unidos a la familia de Escobar. Pero te entendí bien que me dijiste que es poco probable que la familia de Escobar esté involucrada en temas de narcotráfico. ¿Te entendí bien? En grandes operaciones de lavado. Es decir... Pero, a ver, es decir, la justicia argentina está poniendo en tela de juicio estos delitos de lavado, estas acusaciones contra el hijo de Pablo Escobar. Aparte, también se habla de nexos con narcotraficantes locales, también se habla de vinculaciones con narcos en el exterior, también se habla de vinculaciones como, por ejemplo, una persona que era un ídolo de todos los colombianos y de todos los argentinos, que era el Chicho Serna, que parecía ser una persona tan inocente, un ídolo del fútbol, que también termina untado. Es decir, por todos los lados están indicando que ellos sí están involucrados en temas de narcotráfico. Entonces, más allá de ser un tema mediático, creo que es un tema que ya está en manos de la justicia. Sí, claro, puede ser. Es decir, el punto no es decir que están involucrados o no están involucrados. No tendría información para poder decirlo, pero lo que sí podría decir es que no podrían ser grandes operadores. Es decir, son demasiado mediáticos y personajes que con tanta atención tienen grandes problemas para poder pasar debajo del radar de las autoridades. Entonces, pues sí, pero yo te pregunto aquí en curiosidad, yo no soy experta como tú en narcotráfico, pero te pregunto una curiosidad. Por ejemplo, el hijo de Pablo Escobar, que ya no se llama apellido Escobar, se llama Sebastián Marroquín. Obviamente es mediático, pero esta persona, atando cabos, ¿no? Tiene ya lo que es el know-how del negocio del narcotráfico, que ha visto toda su vida en su entorno más cercano,
Entonces, no es probable que ande como haciendo sus cosas, negocios en Argentina, que tenga el negocio del narcotráfico ya implantado ahí, que esté mezclado con narcos locales, también que tenga muchas coincidencias con el narcotráfico. Pero fíjate que cuando Escobar es dado de baja a la mamá de María Victoria Nao, no recuerdo el nombre que tenga ahora, fue citada por los demás narcotraficantes de Colombia, fue citada por el Cartel de Cali, por los hermanos Castaño, y le tocó pagar una enorme indemnización. Y una de las condiciones que le pusieron los demás narcotraficantes para perdonarle la vida al hijo de Escobar era que se retirara del negocio, que no se involucrara en nada con el negocio. Y eso se debía porque cuando mataron a Escobar y le hicieron una entrevista a Sebastián Marroquí, en ese entonces Juan Pablo Escobar, él dijo que iba a matar a todos los que mataron a su papá. Y eso lo puso en riesgo a él. Es decir, a la mamá le tocó ir hasta a reunirse con los demás narcotraficantes, le tocó pagar una indemnización. De hecho, tuvo que vender un cuadro de Salvador Dalí para pagar esa indemnización. Y en todos esos años para él hubiera sido muy difícil estar vinculado a algún caso de narcotráfico. Ahora, el punto al que voy no es tanto si es inocente o no es inocente. El punto al que voy es que los grandes lavadores, o sea, los grandes procesos de lavado no están allí. Es decir, si uno quisiera dar una noticia, es la noticia de los grandes lavadores, tendría que hablar ya de contrabandistas, el caso de Colombia, o bancos, o toda una serie de actores que sí mueven grandes cantidades de dinero. Para la familia Escobar debe ser muy difícil poder mover esas grandes cantidades de dinero. Todas las cuentas deben estar vigiladas. Pero pues a ver, el negocio del narcotráfico siempre tiene unas figuras que son los testaferros. Es decir, Sebastián Marroquí no se va a poner él mismo a, entre comillas, ensuciarse las manos, sino pues tiene toda una red. ¿O no? Pues, tú que eres experto en narcotráfico, te lo pregunto para que me aclares la duda. Tendría que tener entonces, para que eso ocurra, porque estamos especulando totalmente, él tendría que tener una gran organización. O sea, de todas maneras, es muy difícil. Es que el punto es que es para alguien que tiene todo el símbolo de Pablo Escobar, es el hijo de Pablo Escobar, poder llevar a cabo ese tipo de operaciones de lavado. Y las operaciones de lavado que requieren, lo que más requieren es clandestinidad. Es decir, él sería la persona menos clandestina para hacer operaciones de lavado. Es probable que lo esté haciendo, o sea, yo no estoy diciendo que no lo haga, pero grandes operaciones de lavado le va a costar mucho trabajo en comparación con otro tipo de lavadores que ni siquiera conocemos el nombre, ni siquiera conocemos los procedimientos, porque hay una gran diferencia en la criminalización dentro del narcotráfico. Es decir, la cocaína como tal es una sustancia ilegal, o sea, es una mercancía ilegal. En cambio, el dinero es una mercancía legal. Claro. O sea, el dinero puede pasar debajo del radar. Entonces, en ese caso, lo que se requiere es grandes dosis de clandestinidad. Y si algo no tiene el hijo de Escobar es clandestinidad. Tiene todos los reflectores mirando hacia él. Entonces, sería que él mismo se dedicara a ese tipo de operaciones con todo el riesgo que eso implica. Y entonces el resumen es, ¿por qué se suspendió el juicio? Por detalles técnicos, porque ciertos testimonios que se dieron desde Estados Unidos no se facilitaron a la defensa. Okay. Y se va a volver a sortear con el juez que va a atender el caso. Perfecto. Bueno, Gustavo, mucho desde el lado mediático, es decir, para la DEA de Estados Unidos se hacen unos puntos muy importantes si logran condenar a la familia de Escobar. Lo mismo que para el juez que logre hacerlo, es decir, eso va a hacerse famoso. Lo que no sería si tendría otro tipo de lavadores. Clarísimo. Gustavo Duncan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos de tu tiempo. Muy interesante esta entrevista.